¿Crees en lo paranormal o no crees en lo paranormal? Estas no son historias, lo que te voy a contar son vivencias. Tu familia tiene una maldición, y si no te llevaron a ti y no se llevaron a tu prima, se van a llevar a tus hijos. Vi claramente cómo las luces de la veladora se empezaron a deformar y ahí estaba la cara de un demonio. Bienvenida familia nocturna a este nuevo episodio de Hablemos de lo que no existe. El día de hoy tenemos un episodio súper especial porque está con nosotros por primera vez una invitada que les tengo que decir que ya estuve en su canal y terminando este episodio les recomiendo que vayan a ver esa entrevista porque la plática se puso buena. Pero es la primera vez que ella viene y viene directo a un duelo de historias, así es que la pregunta para la familia nocturna es, ¿sobrevivirás a este duelo? Y ya sabes las reglas, si sobrevives, házmelo saber en comentarios. Cuando escuches la primera historia que te guste o que te dé miedo, suscríbete. Y una vez dicho esto, una vez dichas las reglas del duelo de historias, le doy la bienvenida a Mar de Remanchados. Mar, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, muchísimas gracias. Hola familia nocturna, ¿cómo están? ¿Qué tal va su noche? Muchísimas gracias, narrador, por invitarme acá. La verdad, de los mejores podcasts de terror que existen actualmente y para mí es de verdad todo un honor andar por acá. Ay, qué linda, muchas gracias. Qué padre que te guste el trabajo, que te haya gustado el podcast. Y tengo una duda. ¿En algún episodio realmente te han dado escalofríos? Claramente, o sea, ya lo habíamos platicado justamente allá en el canal. Estaba viendo el episodio de Rox, que la verdad dijeron que estaba embrujado. Y yo dije, necesito ir ahí a ver. Como saben, aquí en la creación de contenido y demás, a veces escuchamos podcast y cosas por el estilo. Y Ujú. entonces estoy trabajando y demás, cuando de repente pongo el episodio de Rox y veo que la pantalla se apaga. Y digo, "Ah, caray". Dije, reinicié la computadora, dije, a lo mejor es una descarga de energía, pues que viene. Abro todos los archivos otra vez, sigo trabajando, pongo el episodio de Rox, se volvió a apagar la computadora. Y ahí dije, ok, creo que hoy no trabajamos, creo que hoy no trabajamos. Lo volví a poner después, el siguiente día, se volvió a apagar y dije, no. Creo que la vida me está diciendo, justamente platicábamos ahí en el canal de Remanchados acerca que la vida a veces te dice, no, por ahí no va la situación y no pasa nada, no sucede nada, sencillamente lo aceptas, lo asumes, escuchas el mensaje de la vida, el universo, Dios, en lo que se crea y lo aceptas y ya. Wow, buena experiencia. Fíjense que de ese tipo de situaciones ya les contaré más adelante. Hay personas que me han dicho de manera directa ciertas cosas que les han pasado de ese tipo y eso se está tornando interesante. Pero, Mar, una vez dicho esto, ¿me permites darte la bienvenida al duelo de historias contándote una historia? Se arma. Ahí te va. Esta historia es de Angélica. Angélica tuvo una experiencia durante su infancia y adolescencia muy bonita. Su vida era una vida muy agradable. Ella vivía en una familia de escasos recursos, pero la verdad es que ella nunca lo notó. Sus papás eran tan cálidos, tan cercanos con ella, que todas las cuestiones de falta económica no eran cuestiones relevantes. Sí era notorio de cierta manera en el momento de estar en clases y notar que ella llevaba ropa que estaba un poquito raída, notaba que sus blancos no eran tan blancos como el color del uniforme de otros compañeros. En algún momento hubo alguien, un corazón un poquito afectado, que intentaba burlarse de, digamos, su situación o su situación familiar a nivel de economía, pero a ella no le haría eso. Era una persona delicada, era una persona buena, y muchas personas decían, qué bonito nombre te pusieron porque va muy de la mano con tu personalidad. Angélica, un ángel. Pero Angélica, el día que se casó, conoció el infierno. Angélica se casó con un tipo del cual estaba perdidamente enamorada. Era una persona muy linda, muy noble, pero también no tenía tanta experiencia en la vida. Y no se casó con él solo por el enamoramiento. Se casó porque estaba embarazada. Y sus familias los juntaron a la fuerza. Eran otros tiempos, eran otros momentos. Y Angélica en ese tiempo tenía apenas 18 años. Este tipo, del cual estaba perdidamente enamorada, no pudo con las presiones que estaba viviendo a raíz de este matrimonio que fue forzado. Entonces, él tuvo trunca
parte de el inicio de su edad adulta, y en lugar de estar buscando trabajos, y en lugar de estar saliendo a reuniones, y en lugar de estar preocupado tal vez por algún estudio o superarse en la vida, tenía que preocuparse por traer pañales y comida a la casa porque era su nueva responsabilidad. Y no lo aceptó bien, no supo cómo medir con eso, y se empezó a refugiar en la bebida. Eso hizo unos estragos tremendos. De ser un tipo, tal vez no amoroso, pero del cual Angélica de cierta manera estaba perdidamente enamorado, se transformó en un desgraciado. Él llegaba a la casa y empezaba a gritarle, le hablaba con malas palabras. En muy poco tiempo comenzó a golpearla. Vino el bebé y ella tenía mucho miedo que fuera violento con el bebé porque no se controlaba. Una vez que él había tomado era un monstruo. Los siguientes años para Angélica fueron espantosos. Prácticamente eran sobrevivir y proteger a su niño de este señor que era ya una bestia más que un ser humano. De aquel joven del que se enamoró no quedaba nada. Y un día pasó algo extraño, algo muy, muy, muy raro. Ella estaba en su casa, este hombre no había llegado. Esa calma, porque no pasaba nada, avecinaba siempre que estaba a punto de llegar a la tormenta. Porque este tipo llegaba ya entrada la noche, llegaba muy mal y se ponía muy violento. Entonces ella no se ponía tranquila con las calmas de la casa, pero extrañamente ese día sí. Ese día, que estaba todo en silencio, sintió una paz tremenda, como si un peso de encima se hubiera caído, como si de repente las cadenas que la tenían apresada no estuvieran. 2 horas después recibió una llamada. En un accidente vial, acababa de perder la vida a su esposo. Ella, con un dolor tremendo, se sentía sumamente culpable porque tenía una combinación de emociones. Se sentía feliz y le dolía. Era una buena persona, pero no podía hacerse de la vista gorda, no podía dejar de lado que su vida había sido un infierno en los últimos años. Sentía paz, su niño ya iba a estar bien. A su niño ya no lo iba a molestar, yo no iba a estar en peligro por este tipo. Y ella en algún momento comenzó a sentir cómo hasta su piel sanaba y rejuvenecía. Este tipo ya no le iba a volver a poner una mano encima. Ya era muy violento. Pero no sabía ella que esto era apenas el inicio de lo verdaderamente espantoso. Y es que en esa casa, a las 2 semanas de que este sujeto dejó de estar ahí en vida, parece que el espíritu se aferró al lugar y se aferró a hacerles la vida de ellos algo miserable. Comenzaron sonidos durante la madrugada, sonidos que ella reconocía y la ponían en alerta. Una puerta que se abría y se cerraba de golpe, muebles en la sala que iban golpeándose los unos a los otros, porque como él llegaba en un estado muy inconveniente, no se controlaba, y eso hacía que no tuviera una buena forma de caminar y se tropezaba con todo, y los sonidos regresaron. Y ella, con estrés postraumático, se puso alerta al instante y se quedó congelada. Ni siquiera su cerebro le disparaba la idea de que, oye, ni siquiera él ya no está, estás viendo otra cosa o estás pensando otra cosa o lo que estás escuchando no es de él. No podía. El pánico era tal que lo único que pensaba era mi niño, mi niño, mi niño. Después de eso salía, los muebles estaban movidos, pero no había nadie en la casa. Siguen pasando los días. En ocasiones, ella está en su habitación y hay una mano que la toma y le estira el cabello intentándola tumbar al piso. Lamentablemente algo que había vivido muchas veces en esa relación. Era la forma en la que él la dominaba de cierta manera y hacía que se callara a la fuerza. En otras ocasiones, mientras ella se estaba acostada, sentía como alguien se subía arriba de ella y que se entiende el resto de lo que pasaba. Y era algo para ella abominable, espantoso. Un día comenzó a escuchar que el bebé lloraba y el bebé estaba partido en el llanto y le recordó muchos momentos en los que sabía que el niño estaba en peligro. ¿Por qué? Porque este tipo era un desalmado. Se levantó de la cama, caminó hacia el cuarto del niño y al estar en el umbral dijo firmemente: hiciste mi vida miserable, lárgate de aquí, seas lo que seas, no eres bienvenido. Y si así es el infierno lo que te ganaste, vete ya a tu nuevo hogar, pero aquí no te vuelvas a parar nunca.
porque esta casa ahora es mía y no te queremos. Dice, yo no sé si eso se pueda considerar una oración, pero esa fue la última vez que ese maldito se presentó en la vida mía y en la de mi hijo. Y una vez dicho esto, Mar, cuéntame tu historia. Muy interesante, que va a estar bastante relacionada con una mujer que igual le pasaron cosas bastante paranormales. Como dijo Shakira alguna vez, cuando hay que hablar de dos, hay que empezar por uno mismo. Así que esta historia le sucedió a mi mamá. Y alguna vez, familia nocturna, querido narrador, ¿has escuchado acerca de el ente o ser que se quiere llevar a los niños? La verdad es que esta va a ser una historia que les puedo asegurar que es completamente real. Cabe decir que le vamos a decir Fanny a mi mamá. Saluda a mi mamá, que es también súper fan del podcast. Un abrazote. Mi mamá se mudó a una casa en la Ciudad de México. La temporalidad son alrededor de los años 90, aproximadamente finales de los años 80. Se muda a una nueva casa, ahí en la colonia Vallejo. Personas que son de por ahí sabrán, por ciertas indicaciones que después les voy a contar. La cuestión está en que ella llega, ve esta nueva casa. Esta casa se encuentra en una casa mucho más grande. Es un gran terreno y entonces aquí se dividen varias casas. Y la casa de mi mamá estaba al fondo. Ujú. En cuanto ve la casa, queda fascinada. Dice, efectivamente, esta es mi casa. La alfombra nueva, muebles nuevos. Y aunque a ella le pareció algo extraño que estuvieran rentando una casa que tuviera estas características, que todo parecía bastante limpio, bastante nuevo, todo demasiado aseado, dijo, ¿qué hay que decir? La renta está barata, es el momento de tomarla. Cabe destacar que todo esto que les voy a contar sucedió a lo largo de los años. No fue nada más de una semana a la otra o de un mes al otro. Fueron alrededor de 10 años de fenómenos paranormales que ella estuvo viviendo en esa casa. Wow. Ella, lo primero que escuchó una madrugada fueron 3 toquidos en la puerta. Cabe destacar que mi papá viajaba mucho porque él se dedica a vender carros, entonces de repente iba al norte del país y los traía a la Ciudad de México. La mayor parte del tiempo mi mamá se quedaba sola en esa casa, entonces esa madrugada que escuchó sus 3 toquidos, se asomó por la ventana y vio que no había nadie. Y dijo, yo no sé quién carajos es, pero no voy a abrir. Semanas después, ella escucha pasos en la azotea. Pasos en la azotea aquí en México se relaciona con personas que pierden la cordura, pero no, literalmente empieza a escuchar que alguien está caminando en la azotea, pero no camina solamente, sino que está dando vueltas por la azotea como si alguien estuviera tratando de entrar a la casa. Ella lo escucha en varias ocasiones y de hecho en una ocasión que ya mi papá ya estaba ahí, también oyó sus pasos en la azotea y dijo, seguramente alguien está intentando buscar cómo entrar a la casa para robar, hacer algo, así que él decide a la mañana siguiente poner una seguridad para que fuera imposible pasar a la casa o que fuera imposible entrar. Aquí viene la cuestión. Como mi papá salía bastante, de repente llegaba en diferentes horarios y demás. Esa tarde iba a llegar mi papá, por lo que no le pareció raro cuando volvió a escuchar. Ya estaba esperando a mi papá. Entonces, ella se paró, fue, abrió la puerta y se dio cuenta de que no había nadie. Fue ahí cuando de verdad empezaron los fenómenos paranormales. Es como si ella hubiera dejado entrar algo o a alguien a esa casa que ya la estaba rondando desde hace meses atrás. Entonces, es aquí cuando ya empiezan a suceder fenómenos aislados, fenómenos que, como a veces uno dice, pasa por largo en la vida porque uno sigue sus actividades y demás, pero ya en conjunto, todas estas cosas que pasaron, la verdad es que fueron bastante extrañas. La primera de todos fue que ella de repente cuando llegaba a su casa encontraba toda su perfumería rota
y dijo, qué extraño, esto podría pasar por cualquier otra situación. Cabe destacar que teníamos una perrita cocker a la que le decíamos Pelusa, chiquita, que dijo, pues puede ser que se haya subido, no hay ningún problema. En ese entonces mi mamá trabajaba, entonces de repente dejaba la casa también sola. Bueno, no pasa nada. En otra ocasión, una chica que le ayudaba con la limpieza, Betty, dice que estaba limpiando las tazas cuando de repente esa taza se le hizo arena en las manos, completamente arena. Y dijo, qué extraño. La tiró, lavó la siguiente taza y la explotó. Ahí fue cuando dijo, aquí está pasando algo. De hecho, cuando llegó mi mamá, cuando llegó, le dijo, aquí está pasando algo muy extraño, señora. Yo la verdad no sé exactamente qué es, pero nunca me ha pasado que una taza me explotara así de repente y que la otra se hiciera arena. Si son la misma gama de tazas, en todo caso, todas explotarían o todas harían arena en la mano. Podríamos decir, eso todavía tiene una explicación normal. Ya todo empieza a aumentar cuando una noche mi mamá está completamente sola y entonces dice que en la madrugada empezó a sentir como una lengua muy grande empezó a lamerle la cara. Empezó a lamerle la cara y dijo, es mi perrita que quiere, pues, que la saque, que la comida o algo más, por lo que ella hace con un gesto, la quita, o es lo que ella cree, y dice que sintió algo muy pesado y duro, rasposo. La quita y ahí es cuando dice, ah, caray, ese no es mi perro. Abre los ojos y ve que está completamente sola. Después de eso, también se hizo amiga, bastante amiga de las personas que estaban ahí alrededor de las otras casas que estaban justamente en este mismo terreno. Y una chica que estaba por ahí viviendo, de 17 años, fue a su casa y le dijo, oye, tú que eres súper aficionada a comprar disquets y cosas por el estilo, ¿me puedes dejar pasar a tu casa a buscar algún disco que, pues la verdad, quiero escuchar con mi amiga y demás? Estaban buscando, de hecho, el disco del Bronco, o sea, imagínense, o sea, qué época era que estaban buscando el disco del Bronco de hace los 90s, 80s. Mi mamá le dijo, sí, de hecho lo acabo de comprar, busca ahí. Cabe destacar que era Día de Muertos, ella tenía su ofrenda, y en la ofrenda pues había varias veladoras. Justamente ella está en la cocina, todo normal, cuando escucha el grito de esta chica. Mi mamá va a ver qué le pasó, qué sucedió, qué pasa. Y le dice, hay algo en tu casa. Definitivamente hay algo en tu casa. Vi claramente cómo las luces de la veladora se empezaron a deformar y ahí estaba la cara de un demonio. Y mamá se quedó como, ¿qué estás hablando? Ni siquiera se llevó el disco del Bronco que acababa de salir. A ese grado lo dejó ahí. Dijo, no, 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 yo ya no vuelvo a entrar a tu casa. Discúlpame, de verdad. Yo te quiero mucho, pero en tu casa están pasando cosas, la verdad, bastante fuertes. Todos sabemos que están pasando cosas. O sea, ya era algo que las demás personas, los demás vecinos también ya se habían contado de las cosas paranormales que pasaban justamente en este lugar. Ahora, aquí viene la cuestión que yo creo que es la más fuerte. Y es que pues aquí nacimos. Nacimos y al parecer las cosas paranormales estaban cesando. Yo tenía alrededor ya de 8 meses, 9 meses, cuando de repente mi mamá dejó de trabajar para poder cuidarme. Mi papá ya se encargaba totalmente de todos los gastos. Ella se quedaba sola en la casa bastantes horas y entonces dice que ella estaba limpiando, cuando a veces escuchaba como un golpe y escuchaba a la perrita gritar o exclamar algo de dolor y el segundo golpe. Y era pues su bebé llorando. Va a la habitación y nos ve completamente solas. Yo estoy llorando, despavorida en mi andadera y la perrita está escondida por allá debajo. Esto se empieza a intensificar al grado en el que de repente mi mamá ya empieza a escuchar cómo la perrita gruñe algo en ciertas partes de la casa y justamente no se despega de mí. O sea, la perrita se convirtió en una unión de mí del grado en el que no se quería despegar de mí por alguna razón. Y es aquí cuando viene, yo creo que la cosa que hizo que mi papá ya creyera algo en lo paranormal. Mi papá, la persona más
escéptica del mundo. O sea, mi papá le puede pasar la Llorona por enfrente y de verdad dice, una ilusión. Estaba yo viendo mal. No. Aquí es la única cosa que mi papá dice, yo no lo puedo explicar, yo no puedo saber qué pasó. Dicen que ellos estaban durmiendo, estaban acostados, viendo la tele, estaban acostados, todo bien, todo normal. Mi mamá, por la perspectiva en la que estaba, nada más alcanza a ver cómo la puerta del baño se abre y sale la luz. Como se acaba de abrir la puerta, en el baño no hay en realidad una ventana muy grande que pueda tener el poder de abrir esa puerta. Pero cuando volteó a ver a mi papá, dijo, ¿qué está viendo? Ahora viene la versión de mi papá. Mi papá dice que cuando escuchó ese pequeño sonido de la puerta, volteó a ver y vio como un hombre de bajita estatura, de cara arrugada, camisa a cuadros y pantalón de mezclilla, se asoma por el pasillo, vuelta a la derecha, vuelta a la izquierda y cruza mirada con mi papá. Directo. No fue un segundo, fue un tiempo en el que se quedaron viendo como para medir qué iba a hacer uno con el otro. Mi papá definitivamente alza la cobija y dijo, se acaba de meter un ratero, se acaba de meter una persona que nos quiere robar. Mi papá ve perfectamente cómo esta pequeña persona cierra la puerta y se encierra en el baño. Agarra algo para defenderse, abre la puerta, se mete al baño, no hay nadie. No hay absolutamente nadie, pero mi papá, siendo la persona más escéptica del mundo, dijo, no sé cómo se salió, no sé cómo se salió, despierta a todos los vecinos, despiértalos porque se acaba de meter alguien y seguramente quiere hacer algo. Entre todos lo buscamos ahorita. Buscaron toda la noche, no encontraron absolutamente a nadie. Mi mamá, como no es la primera vez que le pasa algo paranormal, en la vida le han pasado muchas cosas paranormales, dijo, esto no es normal. Algo aquí no está bien, hay algo aquí que no me está checando. Ella va con el padre de la iglesia y este padre le dice, hija, discúlpame, yo no voy a bendecir casas. Yo bendigo personas, yo no bendigo casas. Eso de andar bendiciendo casas, la verdad, está mal. Mi mamá le cuenta todo lo sucedido y le dice, pues déjame ver si tengo tiempo, déjame ver qué hago, porque no, hija, las cosas no se bendicen, las cosas no están malditas. O sea, sencillamente nosotros nos tenemos que acercar a Dios y no sé qué. Hasta que le dijo, ¿dónde dices que vives? En la avenida, en Industrial Vallejo, Avenida Santa Rosa, bla, 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 bla. Y entonces ahí él se queda pensando y le dice, déjame ver si me doy una vuelta. La actitud del padre, la verdad, la sacó de onda. Dijo, ¿cómo es Ujú. posible que haya cambiado de opinión de una forma tan drástica? Efectivamente, en la tarde se dio una vuelta, echó agua bendita, hizo lo que los padres hacen y demás. Y le dijo, hija, te tienes que llevar a tu niña de aquí. Necesitas llevarte a tu niña de aquí porque aquí pasó algo muy feo. Yo no te voy a decir qué, pero en esta casa pasó algo muy feo y creo que hay algo que se quiere llevar a tu hija. Mi mamá le dijo, no sé de qué me estás hablando, o sea, por favor, dame contexto, porque aquí yo llegué a esta casa y nadie me dijo que había pasado algo. Le dijo el padre, pregunta, ¿qué pasó? No, y mi mamá ya dijo, Dios, Dios, ¿qué está pasando justamente en esta situación? Evidentemente ya el insomnio, el se van a robar a mi niña, ¿qué está sucediendo? Y ya, después de algunas semanas logró sacar información entre varias personas que tenían cachos de información y al parecer ahí había vivido antes que ella una mujer que estaba embarazada con un marido que era bastante abusador, que hizo algo muy terrible con ella. Desgraciadamente hizo algo muy fuerte con ella. Evidentemente el bebé se perdió. Ella también. Y la verdad no sé qué pasó con él. No sé qué pasó con él. No sabemos qué pasó con él. Pero de que hubo ahí un asesinato bastante fuerte, lo hubo. Ahí fue cuando mi mamá dijo, creo que deberíamos de ver la posibilidad de mudarnos de casa. Ujú. Afortunadamente así fue. Afortunadamente sí pudimos cambiarnos de casa. Pero aquí viene la cuestión y aquí viene
2 cosas y 3 actualizaciones que les tengo a la familia por acá, porque esta historia yo la he contado bastante, pero apenas me he enterado de otras cosas. En alguna plática, mi papá estuvo platicando con mi tío y sin decirle nada, ¿eh? Sin decirle absolutamente nada a mi tío le dijo algo como, oye, algo se quería robar a mi hija. Y mi papá se quedó como, ¿cómo que algo se quería robar a tu hija? Sí, una persona de estatura baja, camisa a cuadros, pantalón de mezclilla, se quería robar a la niña, a mi prima. Mi papá le dijo, ¿cómo? Es el mismo ser que se quería llevar a Mar. O sea, ¿qué es esa cosa entonces? Apenas, justamente platicando con mi mamá, justamente porque venía al podcast y ella me iba contando justamente todo lo que pasó y anotándolo yo, nos acordamos de una foto. Nos acordamos de una foto narrador en la que yo estoy al año y atrás de mí hay un pequeño ropero y del ropero se estaba asomando una figura de lo que parece ser un elfo. Yo se los juro que ahí estaba esa foto, mi mamá. Ahí tenemos los negativos, porque no la encontramos. O sea, mi meta es buscar entre todos los negativos que tenemos y encontrar esa foto, porque yo me acuerdo que nadie se había dado cuenta. Yo cuando iba en la primaria y a mí me daba de repente miedo el hecho de andar en la primaria y así solita, mi mamá me regaló una foto para que la viera y cosas por el estilo, para que no me sintiera solita, Ujú. ¿no? Y yo fue cuando me di cuenta y dije, ¿qué es esa cosa que está ahí? O sea, niña de 6 años, mamá, ¿qué es esta cosa que está aquí? Y mi mamá se quedó como, ¿qué es eso? Era un de esos elfos que venden justamente, hace mucho tiempo que vendían elfos, así, Sí, así precisamente, eso. Entonces, estoy tratando de buscarla, si la encuentro, narrador, te la paso para que la por pongas por favor. acá en el capítulo. Voy a buscar entre todos los negativos, porque creo que mi mamá la rompió en ese momento porque pánico satánico, y fue como de, no, 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 y ya no se quería acordar de eso, pero tenemos los negativos, entonces la voy a buscar y la siguiente actualización. Hace unos 3 semanas, un mes, fui a dejar a su casa a una amiga que vive justamente por ahí y decidimos pasar justamente ahí, por la casa, que en la que vivimos mucho tiempo y en la que la verdad pasaron muchas cosas felices, muchas reuniones bonitas con muchos vecinos, no, un lugar, una calle preciosa, preciosa de no ser por esas cosas paranormales. Y justamente nos quedamos allá afuera un ratito, estuvimos viendo la casa, dijimos, ay, qué bonito, ¿te acuerdas? Mira, aquí fueron tus primeros pasos. Yo, mira, ahí sigue la resistencia que yo puse, ahí sigue la resistencia que yo puse, pero pues ya la casa está abandonada. Ya en la casa no hay absolutamente nadie. Intentamos averiguar qué pasó o algo por el estilo. No sabemos bien exactamente qué pasó, pero al parecer la familia, fuimos nosotros, nos fuimos. Llegó otra familia, se fue, llegó otra familia y esa familia algo le pasó. No sabemos exactamente qué sucedió, pero sabemos que tenían hijos y que algo sucedió con uno de los niños en esa casa y que la verdad tampoco se lo pueden explicar. Eso por algo que nos contó una persona que todavía está por ahí, pero la verdad es que voy a investigar más, porque sí está, yo sé que en esa casa había algo turbio, yo sé que en esa casa había una energía que la verdad yo digo, híjole, no sé a qué se deba, no sé si fue por esto que pasó con esta chica que privaron de la vida desgraciadamente, no sé si es una cuestión generacional, porque esta historia yo la conté en TikTok y hubo muchas personas que me dijeron, tu familia tiene una maldición y si no te llevaron a ti y no se llevaron a tu prima, se van a llevar a tus hijos. Y ahora yo me digo, yo no lo sé, o sea, una persona por ahí me dijo, alguien hizo un trato, alguien en tu familia hizo un trato y seguramente el pago es ese y este ser, esta cosa, viene a reclamarlo de alguna forma, viene a reclamarlo de alguna situación, viene a reclamarlo de alguna forma y si no fuiste tú y no fuiste tu prima, va a ser tu hijo. Y yo digo, tremenda amenaza que me están haciendo porque la verdad no sé exactamente qué es, no sé qué relación tenga exactamente, pero me parece muy interesante que la casa, hasta este momento, después de esa segunda familia, no ha sido habitada, a pesar de que todas las demás sí están habitadas. Y esa es mi primera historia narrada. Gran historia. De hecho, más adelante tengo un relato que tiene ciertos datos ahí interesantes que veo ahí unas relaciones. Ahorita llegaremos a ese.
Okey. Te quiero contar algo que me ocurrió hace una semana. No es un suceso paranormal que yo haya vivido, sino fue un suceso atípico. Tenía un viaje largo, justamente en un Uber. Por situaciones de tráfico íbamos a tardar más de 1 hora y media en llegar al destino al que iba. Entonces decidí platicar con el del Uber. Se veía una persona bastante amable. Y en la vida real, yo soy una persona que termina siendo siempre esta pregunta: ¿no has vivido algo paranormal? Y entonces, después de hacer plática y ver que era una persona muy amena y muy abierta, le dije: oye, ¿has vivido algo inexplicable, aterrador, paranormal? Y estábamos en medio del tráfico, detiene por completo el carro, voltea, se me queda viendo y me dice: depende, ¿crees en lo paranormal o no crees en lo paranormal? Y yo: sí creo. Entonces sí tengo varios relatos. Le dije: ¿por qué tu pregunta? Me dice: porque no me gusta hablar con las personas que creen que estas son historias. Estas no son historias, lo que te voy a contar son vivencias. Dije: ok, dime qué te ha pasado. Dice: mira, lo primero es que yo no creía en esto hace unos 30 años. Para nada. Sabía de las películas de terror, mis papás eran personas muy metidas en la iglesia, pero para mí eran puras santurronadas y tonterías. No tenía sentido para mí. Y, sí, y así crecí con esas ideas y era una persona más bien del tipo atea. Con mi fe, creía, esperaba que si hubiera un cielo, pues me tocara, pero no creía en nada de lo que creían mis papás. Entonces, sí, como muy ambiguo, no era un tema muy relevante en mi vida. Y por circunstancias de la vida, terminé trabajando para una compañía muy grande de transportes. Y en esta compañía empecé a crecer de puestos muy rápido. De repente era ya supervisor de un área. Dice: pero en esta compañía, al ser supervisor de un área, no era algo como tan de tanta categoría. A mí no me tocaba estar en oficina, me tocaba estar en el terreno. Entonces me daban un vehículo y me tocaban viajes que eran a veces semanas enteras de viaje por carreteras de México, en lo que llegaba a las diferentes bases de los transportes para hacer revisiones y revisar las rutas de los transportistas. Y era todo un rollo que prácticamente mi vida era carretera. Ahí es donde entendí que este tema sí es real. Estando una vez en mi vehículo, voy con un amigo y mi amigo me dice: hijo, qué lástima que agarramos esta carretera. Y yo le digo: ¿por qué? Y me dice: porque ya es tarde y en esta carretera hay muchas historias que se aparecen cosas. Y entonces, cuando me dijo eso mi amigo, le dije: mira, acaba rápido con ese cuento, yo no creo en esas cosas y tengo ya semanas en este show, no pasa nada. Y le dice: sí, pero ya habías venido por esta carretera en la madrugada. Y entonces yo le digo: no. Dice: mira, prepárate, te lo digo desde ahorita, que no te agarren desprevenido, es muy probable que pasen cosas porque yo he andado aquí y sí pasan. Dice: mira, me dijo eso y al final, ¿qué podía pasar? Que me hicieron ¡bu! No iba a poder hacer nada. Entonces, pues yo seguía en lo mío, prendimos el radio. Dice: y a las 3:33, así como te lo estoy diciendo, a las 3:33, veo cómo mi vehículo ilumina a 200 o 300 metros a una mujer justo en medio de la carretera, totalmente vestida de negro, en medio de la nada. No había absolutamente nada ahí y está parada volteando a vernos. Y entonces yo le pregunto: yo te veo como una persona muy racional. ¿Por qué me estás contando eso como si fuera algo paranormal? Porque no es una persona simplemente que está ahí parada. Me dice: porque es la única vez que he visto una persona sin piernas levitando. Y entonces le dije: ¿qué? Y me dice: sí. Cuando la vi, dice, literalmente moví el volante y mi amigo me dice: acuérdate que no te agarres apercibido, aquí se mata gente cuando ve estas cosas. Dice: entonces guardé compostura, no terminé de dar el volantazo y pasé al lado de esa cosa y no quería voltear a ver. Quedé tan impactado de esta situación que se transformó en mi tema de conversación. Y ahora en las reuniones de familia yo llegaba y les contaba lo que me había pasado en carretera. Y entonces un primo me dice: Chucho, mi hermano, pues es que nosotros te decíamos que sí pasan estas cosas. En esta casa pasan cosas. Y dice: ¿en serio? Y si mientras me está diciendo eso, su esposa tira un grito en el patio y se mete corriendo a la casa.
y empieza a decir, se me apareció, se me apareció, se me apareció. Y yo no entendía de qué estaban hablando. Entonces, mi primo se pone, pero como loco, va y cierra las puertas, sacan un rosario, se ponen a rezar. Y yo dije, a ver, ¿qué está pasando aquí? Pues resulta que me entero casi 1 hora y media después, que ellos tienen cerca de 1 año y medio viviendo en esa casa. Y que en el patio de esa casa los vecinos ya han reportado en varias ocasiones que hay un hombre que se mete en las madrugadas, pero que lo ven dentro del patio, no lo ven donde está cruzando alguna barda, donde se mete por una puerta, está ahí caminando en el patio. Entonces le han pasado el reporte a la familia porque saben que vivimos nada más ellos dos y no coincide la fisonomía con la mía. Bueno, dice, pues resulta que cuando comenzaron a preguntar por la historia de la casa, el primer dueño se quitó la vida en ese lugar y desde entonces han estado viendo a esa persona en diferentes momentos y diferentes gentes. Los inquilinos anteriores se fueron de ahí porque lo veían continuamente en el patio, algún vecino antes lo reportó, dice, pero que desde que estamos lo ven siempre, es muy seguido. Bueno, ese día esta chica, la esposa de mi primo, había metido con el se me apareció porque dice que estando en el patio recogiendo unas cosas para antes de preparar la cena porque estaba yo de visita, vio un movimiento en el patio y cuando voltea lo tenía enfrente de ella, viéndola directo, dice, y la cara la tenía toda deformada por cómo se había mandado a sí mismo al otro mundo. Dice, entonces ella regresó gritando y se quedó muy afectada. Y me dice, eso empezó el resto de historias que me empezaron a pasar. A partir de ahí, yo dije, ok, entonces sí pasan estas cosas. Entonces en mis viajes de carretera, comencé a estar un poquito perceptivo, pero al mismo tiempo con nervios de acero, porque dije, donde vuelva a cometer el error de la primera y vaya solo, ahí voy a quedar. Dice, entonces me aparecieron cosas extrañas. En varias ocasiones vi personas que cuando yo pasaba en medio de la carretera no había nada, cuando veía en el retrovisor estaban ahí, justo en medio, y no venían de ninguna parte. Me tocó ver ciclistas en una zona en la que había habido muchos accidentes, que cuando volteaba a verlos en el retrovisor ya habían desaparecido y no había caminos en ese lugar. No había forma que se hubieran salido. Dice, pero entonces las cosas subieron de nivel. Por este mismo trabajo me tuve que empezar a quedar en hoteles. Y resulta que en estas carreteras que estuve, más de uno de esos hoteles está embrujado. Yo había escuchado las historias, no las tomaba en cuenta y ni me interesaban. Pero ya ahora que había vivido estas cosas y que a mi familia le habían pasado estas cosas y que había visto más cosas en la carretera, yo sí estaba un poquito más susceptible. Así es que, en una ocasión, fuimos a un hotel y nos dijo el encargado abiertamente, no se queden despiertos después de las 2 de la mañana, no se lo recomiendo. Y le preguntaron por qué. Dice, porque la gente que se queda despierto en ese cuarto en el que están, que es el único que tengo, se van de aquí, del hotel, en medio de la madrugada. Suben todas las cosas al carro y se van. Se llevan a veces las llaves, no me deja nada, pero siempre es ese cuarto, no sabemos qué pasa. Entonces, desde ahorita les advierto, de preferencia, no se queden despiertos después de las 2. Él dice, fue una advertencia extraña, yo sí me puse susceptible, iba con un resto de compañeros, ellos no les interesaba, y estando en ese hotel, nos quedamos despiertos, traían cerveza, estábamos agarrando la platicada, porque el viaje en el que estábamos era muy largo y era un día de descanso completo, y a las 3 de la mañana nos empiezan a tocar la puerta de la entrada. Donde nos tocan la puerta de la entrada, nos paramos rápido, vamos y la abrimos, no hay nadie. 10 minutos después, vuelven a tocar la puerta de la entrada. Nos paramos rápido, abrimos, no hay nadie, y entonces decimos, a ver, no nos van a estar aplicando esa. Pues este tipo del hotel tal vez es una broma que nos está haciendo. Nos paramos al lado de la puerta de la entrada. Esperamos porque fueron 10 minutos, a ver cuánto tiempo tardan, pero vamos a tener paciencia. 10 minutos exactos después, donde dan la tercera tocada, abrimos la puerta, no hay nadie ahí, y la puerta vuelve a tocar estando abierta, como si algo estuviera pegado ahí tocándole, pero la puerta ya estaba abierta y seguía sonando. Nos asustamos, cerramos la puerta, nos metimos al cuarto y fue, oye, ¿nos vamos, no nos vamos?
traemos mucho alcohol encima, no nos debemos de ir, hay que quedarnos aquí. Donde estamos diciendo eso, se apagan las luces y justo enfrente del televisor del cuarto hay un mueble y en ese mueble se marca la silueta de una persona que está sentada viendo el televisor. Nos quedamos viendo, dice, esto no es como esas historias que parpadeas y ya no hay nada. Nos quedamos viendo, un amigo suelta un grito, yo le dije, ¿quién es él? Nos contamos entre nosotros, esa cosa seguía ahí y donde uno le dice, ¿quién eres tú? Se para, se va caminando al baño, abre la puerta del baño, la cierra, vamos rápido al baño, uno de mis amigos trae un palo que consiguió ahí en el cuarto en el que estábamos, el baño estaba totalmente vacío. No nos fuimos porque no podíamos irnos, pero nos quedamos a dormir en el carro. No podíamos dormir ya en ese hotel. Pasan las semanas y llegamos a un hotel que nos dice el encargado, solo me quedan las habitaciones del tercer piso, pero no se las recomiendo porque en la madrugada aquí bailan las brujas. Y en esa ocasión iba con un compañero, entonces dije, ¿sabes qué? Yo no me quedo porque yo ya tuve una mala experiencia. Entonces él dijo, bueno, pues vámonos. Dice, bueno, ese día en la madrugada, cuando íbamos en medio de la carretera, justo a las 3 de la mañana, un niño estaba parado en medio de la carretera sin ropa, nos sonrió de una manera macabra y nos saludó. Y dice, fue la sonrisa, la imagen más terrible que he visto y se me quedó grabado hasta el día de hoy. ¿Qué tal te va pareciendo el duelo de historias, Mar? ¿Siguen aquí, familia nocturna? Ya, yo ya, afuera, después de esa, ¿Qué dices? ¿Después de esta te hubiera salido? ¿de noche? Sí, es que yo y los niños fantasmas tenemos algo, yo y los niños macabros tenemos algo, pero venga, hablando de relatos que la verdad nos hablan de seres extraños y paranormales. ¿Han escuchado, familia nocturna, querido narrador, acerca de la mujer perro de la UNAM? No, no he escuchado de ella. Por favor, cuéntame. Hay que dar un pequeño contexto, justamente para aquellas personas que tal vez no son de México o que tal vez no han visitado la Ciudad de México. Se dice que en Ciudad Universitaria ocurren cosas bastante paranormales, desde avistamientos ovnis hasta la vista de vampiros, nahuales en este sentido. O sea, tú puedes estar al lado de un precioso mural de Siqueiros, uno de Diego Rivera, algo de O'Gorman, y también conviven los fenómenos paranormales, sobre todo, como les digo, en Ciudad Universitaria, que es uno de los campus principales de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, una de las universidades más conocidas del país y más prestigiosas. ¿Y quién diría que en este lugar es donde pasan más sucesos paranormales? Me he encontrado con esta historia gracias a un iceberg de Facebook, pero este relato me lo mandaron a mí personalmente. De hecho, en el iceberg solamente se hacía mención acerca de la mujer perro de la UNAM. A mí se me ocurrió contarlo en un TikTok, cuando de repente empiezo a ver la cantidad de relatos de personas que dicen haberse encontrado con este ente, y esta es la historia de Ana, quien dice haberse encontrado con la mujer perro de la UNAM cuando iba saliendo de un concierto justamente de la sala de Nezahualcóyotl. Les cuento cómo estuvo el asunto. Ana suele ir a conciertos con su papá, sobre todo a los de la UNAM y demás. Cabe decir que su papá Antonio es egresado de esta universidad. Él estudió ahí veterinaria. Ujú. Total, salen del concierto, son como las 9:30 de la noche. Ella va al baño. Cuando regresa del baño ve que su papá está platicando con un señor. Y platican súper amistosos, dicen, ¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre con el que está platicando mi papá? Cuando ve que es un amigo de la facultad de él y se reencontraron. Para ellos fue como, amigo, ¿cómo estás? No sé si les ha pasado que se reencuentran con alguien y pueden estar hablando con esa persona, actualizándose. Un amigo que de verdad, pues hace mucho que no había visto y antes no había redes sociales, no se habían reencontrado. Ana no les quiso decir nada, pero la verdad es que ya estaban dando las 11 de la noche y esos dos hombres seguían ahí platicando, actualizándose y demás. Y fue que hasta ellos mismos dijeron, oigan, como que ya se está poniendo el clima medio raro. Personas que han estado en Seúl sabrán que de repente el clima te hiela la piel, o sea, de repente se pone frío y empiezan los árboles justamente a dar más viento. O sea, hay una situación ahí en Ciudad Universitaria que
desde cuadros preciosos y pinturas hermosas hasta camellones extraños y lugares recónditos, personas que dicen que hay cuevas, o sea, una cosa muy extraña. Total, dijeron, creo que ya estamos muy tarde, ¿cómo se van a ir? No, pues nos vamos a ir en metro. Perfecto, pues vámonos, vámonos. Ulises, el amigo del papá de Ana, es maestro justamente de la facultad de ahí, de veterinaria, y les empieza a contar, le dice, no, yo me voy por aquí, pasan pues por las facultades y demás. Cabe decir que Ciudad Universitaria tiene un circuito de camiones que se llama el Puma Bus, le decimos el Puma Bus, en donde pues los alumnos se transportan y está conectado, todo está conectado. Hay diferentes lugares donde puedes esperar el Puma Bus justamente. Entonces, ven que empieza a chispear, empieza a hacer un montón de frío, dice Dios, o sea, de hecho, Ana dice que nada más iba agarrando así los brazos, iba viendo justamente hacia el piso, porque hay veces en que te puedes resbalar, porque a veces caminas por áreas verdes para poder ahorrar el tiempo para llegar al metro. Entonces, ella va viendo, pero ve de reojo que hay una chica que parece que está esperando el Puma Bus, justamente ahí, en la parada, que tiene cabello ondulado, sobre ella un vestidito. Ella dice, puede ser, ¿por qué no? Pero ella nada más la ve así, como de reojo, hasta que Ulises, hasta que Ulises, el amigo de Antonio, le dice, vámonos vámonos rápido de aquí. El papá de Ana se queda como, ¿nos van a asaltar? ¿Qué está pasando? Le dice, no, vámonos de aquí, rápido te digo en el metro, pero apresura el camino, por favor. Llegan al metro, el papá bastante enojado, creyendo que le está jugando una broma, diciéndole, por qué me haces esto? ¿Por qué dices que apresuremos el paso y demás? Y entonces Ulises, bastante nervioso, les dice, yo en la época de los 80s, cuando yo me fui a mis prácticas en la facultad de veterinaria, me encontré con cosas, me encontré con muchos relatos de pueblos y demás, pero hay algo que nunca se me va a olvidar y es los nahuales. Y esa cosa que estaba ahí era un nahual. Las patas, las patas, no tenía pies, las patas eran de perro. Y le dice, qué me estás diciendo? ¿De qué estás hablando? ¿Qué me estás...? Sí, efectivamente, yo creo que esa cosa era un nahual. Y de hecho, Ana dijo que en todo momento, durante todos estos años, ella pensó que esto se trataba de un nahual en Ciudad Universitaria. Fue gracias a que esta historia se hizo viral de la mujer perro de la UNAM, que ella unió los cables y dijo, no, lo que me encontré en esa ocasión fue con esa entidad que habita en CU y que no se sabe exactamente qué quiere, por qué está ahí o cómo, pero lo que sí sabemos es que en Ciudad Universitaria hay lugares bastante recónditos a los que nadie se atreve a ir, sobre todo cuando es de noche, querido narrador. Uf, uf. Hay lugares que definitivamente son el hábitat de, digamos, especies muy oscuras. Y hay una casa en especial de la que me hablaron que parece que es el hogar de un demonio así directo. Sofía tiene un pasado un poco oscuro. Tiene un secreto que le da mucha vergüenza confesar. Y es que a sus 14 años comenzó a tener micciones nocturnas. Las micciones nocturnas, para quienes no saben, es tener incontinencia y hacerte en la cama. Esto es muy extraño porque las micciones nocturnas, cuando ocurren en esa edad, si no es por algo fisiológico, o sea, que tu cuerpo esté fallando por algo, es porque hay alguna situación tal vez emocional muy fuerte que estás viviendo, algún tipo de abuso, algún tipo de trauma. Y ella me dice, lo que a mí me estaba pasando yo no se lo podía decir a nadie, porque nadie me iba a creer. En esa casa ocurrían cosas muy extrañas, dice, desde el día uno, y yo sabía que eran contra mí. Nos mudamos a esa casa por situaciones del trabajo de papá. Él necesitaba estar mucho más cerca del trabajo por el puesto que le habían dado. La casa le quedaba muy bien, pero desde el día en el que nosotros llegamos,
yo viví cosas raras. Cuando estaba a punto de entrar en la casa, escuché que alguien me chistaba desde una ventana. Volteo y no hay nadie, pero fue un sonido que nunca había escuchado antes en mi vida y era un sonido como si hubiera entrado más allá del oído, como si llegara directo al cerebro. Era un sonido que me quitó la calma, que me hizo voltear con miedo. Yo no era una persona nerviosa para ese entonces. Entro a la casa se siente bien, se siente acogedora, pero cuando voy al segundo piso, cuando me van a mostrar mi habitación, hay algo extraño en ese segundo piso. Sin que me digan qué habitación es, siento que detrás de una puerta hay algo malo. Lo que no había sentido en toda la casa y lo que no había sentido en toda mi vida. Y en ese momento me dicen, esta es tu habitación. Y era justo detrás de esa puerta. Cuando abren la puerta hay algo ahí raro y noto aparte algo muy desagradable. Desde esa habitación es donde yo escuché el chistido, donde escuché que me hablaban. Era la habitación que daba hacia afuera e iba a ser la mía. La vi, la sentí extraña, no pensé mucho, simplemente era mi habitación y no había un lugar más para donde irme, así es que entré. En el momento en el que entré, mis papás se fueron y la habitación empezó a bajar la temperatura drásticamente. Empecé a sentir un helado, pero un frío tal que sentía que me salía a mí aire helado por la boca, me dolía respirar y sentía que mi cuerpo se empezaba a poner muy frío. Cuando quise salir, aunque el umbral de la puerta estaba vacío, yo sentía que había alguien ahí de pie y me estaba viendo. Fue una sensación tan espantosa que hizo que me quedara petrificada viendo ahí al espacio, a la nada, casi por 5 minutos. Después sentí que esa cosa se movió y yo ya pude avanzar. Dice, no sé explicarte porque parece una locura. Por eso no se lo podía decir a nadie, porque no era algo que se viera. O sea, era una sensación, pero el frío de mi cuarto era real. Durante las siguientes semanas lo constaté porque mi mamá cuando me iba a despertar en la mañana para ir a estudiar, para ir a la escuela, decía, ¿por qué está tan fría tu habitación? Entonces yo me daba cuenta que ellos también lo percibían, pero no obtenían toda la experiencia. Ellos no les pasaba que en la noche cuando se acostaban, algo les rasguñaba por abajo de la cama. Y a mí me estaba pasando todas las noches. A ellos no les pasaba que los cajones se abrieran solos, lentamente, como esperando que te dieras cuenta, y que cuando veía que se abrían, de repente se abrían por completo todos y se volvían a cerrar. Dice, mis papás tenían unas experiencias muy enfocadas al trabajo. Yo escuchaba voces que venían desde mi closet. Escuchaba cómo alguien entraba en el baño de mi habitación y comenzaba a tener conversaciones, pero con una voz tan desagradable que hacía que me diera miedo. En varias ocasiones tuve que estar sola en esa casa y ahí fue donde comenzaron las micciones. Dice, ahí en esa casa, cuando no había nadie, comenzaba a ver sombras que subían al segundo piso, pero lo que me daba miedo es que esas sombras eran idénticas a la silueta de mi mamá y de mi papá. Y se iban al segundo piso y en ocasiones llegaba a escuchar la voz de mi mamá y de mi papá en la casa. Y yo sabía que era algo más, que era algo malo y que los estaba imitando. A veces me hablaban y me decían, ven, sube, estamos acá esperándote, ven. Y yo sabía que no eran ellos, yo los vi salir de la casa. Me asomaba por la ventana y el carro no estaba ahí. Sabía que algo había ahí y que no era bueno. Todo empeoró el día que sentí que esa cosa que entró en la habitación tuvo forma, porque ahora sí, aunque no lo podía ver del todo, notaba ligeramente los bordes. Era como si la luz ya no pudiera como traspasarlo por completo y se sentó en mi cama. Después de eso, empezó a mover mi cama, empezó a moverme a mí y en más de una ocasión me hablaba al oído por mi nombre y se me ponía la piel chinita. Llegó a darme tanto miedo que yo prefería hacerme en la cama que levantarme en las madrugadas y toparme quien quiera que fuera que estaba en esa casa. Y yo creía que me iba a volver loca. Tenía 14 años, no sabía qué hacer, no sabía cómo decir esto a mi familia, me daba tanto miedo que no sabía cómo expresarlo, hasta que un día, estando mi mamá en la casa junto conmigo, escuchamos cómo mi papá venía llegando. Vimos su silueta justo por la ventana y cuando abrimos la puerta estaba un señor pelirrojo que jamás habíamos visto, que nunca en la vida nos habíamos topado. Nos sonrió
Y cuando me volteó, me vio y me dice, te voy a visitar otra vez en la noche. Mi mamá se quedó helada y el tipo cuando la vio, sus ojos cambiaron a un tono verde con una línea como si fueran ojos de serpiente. Mi mamá le cerró la puerta en la cara, nunca lo volvimos a ver, pero a partir de ahí, a mi mamá le empezaron a pasar cosas en esa casa y ahora sí pude empezar a hablar de esto y dejé de tener esas misiones nocturnas y nos mudamos. Parece que esa casa era la casa de un demonio. No sé cómo voy ¿Eh? a repuntar esa historia. Venga, venga, Mar, son buenas. Hablando de demonios. A veces hemos escuchado la frase, ya está con Dios, ya se lo llevó Dios cuando una persona fallece. Pero hay personas que no se las lleva Dios. Así como en Ghost, el fantasma del amor, hay personas a las que se los lleva algo más maligno, algo a lo que se le denomina comúnmente el diablo. Esta es la historia de Panchito, quien hasta el día de su muerte aseguró que a su papá se lo llevó el diablo cuando falleció. Esto sucedió en la época de 1915-1920 en México, Durango, Santiago Papasquiaro. Así que ya sabrán más o menos cómo estaba el conflicto armado, una situación bastante fuerte por la que estaba pasando México, personas buenas y personas malas. No creo que hubiera esa distinción como tal, los límites entre la moralidad y lo bueno y lo malo era algo bastante borroso. Panchito tenía en ese entonces unos 10 años aproximadamente y siempre aseguró que su papá fue un excelente padre. De hecho, en esa época no se acostumbraba mucho a abrazar a los hijos, sobre todo si eran varones, pero el papá de Panchito siempre lo abrazó. Siempre, siempre fue un padre cariñoso, tanto él como con sus otras hermanas. Él era el único hombre. Entonces, hablando acerca de su esposa, también era un excelente esposo, en una época en donde la violencia hacia la mujer era pan de cada día y una cuestión de todos los días. Dijo que jamás le levantó el dedo a su mamá, siempre fue respetuoso y a pesar de que tenía un pequeño defecto, tal vez gran defecto, que era el de jugar y apostar y demás, también tenía amistades bastante extrañas. Panchito aseguró que tenía relaciones bastante estrechas, su familia, con Doroteo Arango, Francisco Villa. De hecho, él decía que Francisco Villa le regaló un caballo al cual le puso altanero. O sea, eran amigos incluso antes de que se volviera Francisco Villa, Doroteo Arango y el papá de Panchito eran uña y mugre. Entonces, podemos ver que probablemente en la mente de un niño todo estaba bien, pero tal vez había cosas un poquito más turbias por ahí, sobre todo si uno de tus amigos es Francisco Villa. Ya teniendo en cuenta este contexto, Panchito tenía unos 10 años cuando su papá ya empezó a estar bastante enfermo. En ese entonces, a pesar de que había dinero en oro y demás, sobre todo en esa zona de Santiago Papasquiaro, no había que comprar. Ese era el problema, que a pesar de que se apostaba monedas de oro y no sé qué más, no había nada que comprar, entonces la mayoría de las veces solamente se alimentaban de alcohol. Entonces, el papá de Panchito así falleció, así de justamente de esa situación, se puso bastante grave, se puso bastante mal. Fue ahí cuando le dijo a su hijo, hijo, necesito que vayas por un padre, porque estoy seguro de que si no viene un padre a bendecirme, el diablo me va a llevar. Ya me dijo que el diablo me va a llevar. La mamá de Panchito le dice, pues córrele, ve por el padre de una vez, porque la verdad es que siento que sí, hoy se va tu papá. Ve de una vez por el padre. Es así como Panchito agarra al tanero y se va a buscarlo. Cabe decir que ellos vivían un poquito más alejado y hay una sierra muy famosa de Santiago, que es por la que tenía que pasar por el medio para ir justamente a la iglesia. Personas que viven justamente en esa zona lo sabrán. Tenía que pasar por el medio de la sierra para ir rapidísimo por el padre. Si rodeaba la sierra iba a tardar alrededor de 2 horas más. Y entonces él va a toda velocidad justamente en el caballo, cuando de repente ve que a lo lejos hay un jinete, caballo negro, enorme. Lo describió como enorme, tal vez era porque era un niño, pero siempre lo describió Ujú. como que era enorme. Un charro montado arriba,
con un sombrero muy grande que le tapaba completamente el rostro y se veía totalmente oscuro. El niño le intenta indicar con la mano que se quite porque va a pasar, pero aquel ser solamente le dijo con la cabeza que no se iba a quitar. Él, bastante extrañado, dijo: "¿Qué le pasa a este tipo?". Así que con el caballo se le intentó aventar, pero el otro caballo era mucho más grande y le pegó justamente al caballo en el que iba Panchito, lo que hace que tiren al niño. El niño, furioso, en la furia de un niño de 10 años, trata de arremeter contra el jinete y en una de esas lo logra zarandear y le quita el sombrero. Y se da cuenta que no hay nada. Nada en el sentido de que es una oscuridad total. En medio de Santiago Papasquiaro, en el sol, obscuridad total saliendo de la cabeza de este señor. Él, bastante aterrado, se regresa al caballo e intenta de una vez más por su papá pasar por ahí y el jinete le dice que no, que se dé la vuelta. El niño no tiene opción. Se da la vuelta, se da la vuelta. Desgraciadamente tarda 2 horas más y cuando encuentra al padre de la iglesia, el padre de la iglesia le dijo que no se iba a subir al caballo porque era bastante grande y se va en un burrito. Efectivamente, tardaron muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo más. Y cuando regresa Panchito con el padre, ya lo único que encuentra son las veladoras en la puerta de su casa, un montón de personas rezando y desgraciadamente su papá ya tapado con una sábana. Él dijo durante toda su vida que el encuentro con ese ente no fue la única ocasión. Él se dedicó al ejército, fue teniente de infantería y durante diferentes epidemias se encontró de nueva cuenta con este ser hasta el día de su muerte. Y yo sé que esta historia es completamente real porque Panchito es mi abuelo. Uf, uf, qué fuerte. Se enfrentó al charro Sí, negro. Y entonces es una masa oscura. obscuridad total. Dijo que era Aguanta una quita. obscuridad total, como si fuera la noche entera, la cabeza de ese ser. Wow. Esas entidades, entidades de este mundo paranormal, que no sé si es un mismo ser tomando formas o seres diferentes con personalidades distintas, que eligen sus atuendos, su forma de comportarse, su modus operandi, comienzan de repente al escuchar tantos relatos digamos, a brillar, casi como si estuvieran marcados con algún tipo de marcatextos así fosforescente, y con ciertos datos dices, esto me suena parecido a... Y hay un personaje que de hace unos 2 meses a la fecha ha tomado cierta relevancia en el canal y hoy me mandaron otro relato que parece que tiene que ver con él y es con el cazador. El cazador ha sido un personaje de miedo, realmente de miedo, porque quien se lo ha topado, las cosas no solo no terminan bien, sino son sumamente traumáticas, porque justamente parece que esta entidad hace eso, cazarte. Realmente lo que está buscando es transformarte en una presa, en una víctima, y va haciendo todo de tal manera para que sepas que contra él tú no puedes hacer nada. Esta familia, Alonso, Fabiola, Cintia y Adira, son una familia que ya tienen una cierta relación ligeramente extraña por el trabajo de Alonso. Alonso es el papá, Cintia es su esposa. Eh, Perdónenme, Alonso es el papá, Fabiola es la esposa, Cintia y Adira son hermanas, son las niñas de esta familia. Tienen 12 y 14 años. Su relación es extraña porque no pueden permanecer mucho tiempo en un lugar porque Alonso se dedica a reconstruir terrenos, casas, obras. Entonces hay muchas empresas a nivel nacional que lo contratan porque es muy bueno en lo que hace. Dirige muy bien a la gente, tiene muy buena perspectiva de cómo se tienen que hacer las mejoras o adecuaciones. Y él está certificado desde hace mucho tiempo para un montón de cosas. Entonces, le ha ido muy bien. Pero eso ha llevado a que la familia no pueda generar raíces. Siempre son los nuevos del barrio, los nuevos de la escuela, los nuevos de la colonia, y ya tienen viviendo esto prácticamente desde que las niñas nacieron.
Hay una situación que es que antes de eso no les iba bien, y eso es lo que ha llevado a Alonso, que nunca cambia de trabajo, a pesar de que sabe que, pues, las niñas van a extrañar a sus compañeros, no pueden terminar de hacer amistades tan profundas, pero en fin, de eso a que no haya pan en la mesa, él tiene muy claro cuál es la necesidad que debe de cubrir, y esa es su prioridad. Digo todo esto porque hay que entender que este tipo de persona, en especial el perfil de Alonso, es un sujeto que toma decisiones. Es un sujeto que necesita ver cuáles son las prioridades y tiene que hacer muchas veces sacrificios. Tiene que ver cuál es como el bien mayor. No es un sujeto que tenga miedo. No es un sujeto que cuando llegue a lugares que hay una mala vibra se deje sugestionar. No es un sujeto que cree en supersticiones de personas alrededor. Ha vivido muchas cosas, ha llegado a muchos lugares donde las personas tienen sus creencias, ha estado en casas que le dicen que están embrujadas. A él nunca le ha pasado nada, o nunca le había pasado nada, hasta que fueron a una casona antigua, que había un capital muy fuerte, una cantidad de dinero fortísima que iban a invertirle justamente para una remodelación. El pago para él iba a ser muy bueno. Había un problema. La cantidad era tan fuerte no porque la remodelación lo costara, sino porque nadie quería trabajar ahí. Y estaba puesto ahí casi como una recompensa para quien se aventara la remodelación. Entonces él preguntó que por qué estaban pagando esa fortuna. Le cuentan la historia, ya ha habido varias personas desde tu puesto de trabajo, desde lo que tú haces, que han venido aquí y no nos avanzan nada, se van y a veces no nos quieren ni cobrar. Dicen que se topan aquí con alguien, que hay alguien aquí en esta casa. Y él dice, traigan a la policía y listo, quieren que los traiga yo y se acabó. No ese tipo de alguien. Un alguien de, sí nos entiendes, ¿no? Y él dice, pues como un fantasma o algo así. Dice, pues ve tú a saber, pero no nos cobran y no quieren terminar la obra. Y no tiene que ver con maleantes o personas que están habitando la casa. Y dice, no, hombre, mira, déjame agarrar a mi cuadrilla, son personas de confianza, voy a traérmelos para acá, dame una semana, teniendo aquí mis hombres, vamos para allá y por lo que estoy viendo, por lo que vi en fotografías, por lo que me has dicho, en 3 meses te tengo listo la casa. Órale va. Trae la cuadrilla de personas, llegan a la casa, desde que llegan hay varios ahí entre su grupo que son como personas creyentes de cuestiones espirituales y dicen que la casa tiene una vibra muy pesada y él les dice, miren, les voy a pagar tanto, ¿se animan o no? Solo hay uno que dice, ¿sabes qué? Yo no, yo voy para atrás. Si esta casa se siente que trae algo muy fuerte, no, yo prefiero no entrar. No, pues está perfecto, le paga los viáticos de regreso, los demás, ¿quién se echa para atrás? Nadie, vamos para adentro. Entran y nota que todos se ponen como muy ariscos. Y dice él, sí, sí se sentía la casa extraña. Era como si fuera una atmósfera muy densa, muy, muy densa. Y como me habían dicho que era un alguien, pues entendí que era una persona. Así es que le ve la voz y dije, se te acabó el juego. Y seas lo que sea, te acabas de chingar. Mi nombre es Alonso, esta es mi compañía y desde ahora, si tú quieres hacer algo, te refieres conmigo. Así es que aquí yo soy el jefe y mando yo. Dice Alonso que nunca debió haber abierto la boca, ni faltar al respeto, ni haber hecho algo así. Dice, porque fue totalmente como el nombre del caballo, altanero, absolutamente. ¿Qué es lo que ocurre? En la casa no pasó nada, absolutamente nada. Comenzaron todas las cuestiones de remodelación y todo fluyó. En su casa fue el problema. Esa misma noche, en donde él estaba haciendo remodelaciones, las hijas les pasó algo espantoso. Ellas dos estaban en una habitación, todavía no lograban cómo adaptarse al lugar, así es que dormían juntas y dicen que de repente se levantaron porque escucharon la respiración de alguien en el cuarto y al despertarse, justo en medio de las camas de las dos, había una sombra negra y vieron cómo la sombra negra empezó a respirar cada vez más agitado y se sentía como si fuera una persona enojada y entonces las dos camas que están separadas de la pared y están separadas en medio una de la otra, sin que nadie las toque, se empiezan a juntar lentamente, hasta que una toca a la otra. Las niñas tiran un grito, están muertas de miedo, la mamá entra en la habitación, esa cosa, esa sombra está parada ahí y la mamá no la ve. Y ellas están podridas del miedo.
porque le dicen el Señor, y ella voltea y no hay nada, prende la luz y ellas ven una tipo sombra que se desvanece. Cuando llega Alonso en la madrugada después de las reparaciones y venir muy contento porque no pasó nada, le cuentan la historia y piensa, ¿qué hice? Porque se supone que en la casa en la que están no pasaba nada, donde pasaban las cosas donde él está trabajando. Bueno, todas las madrugadas a partir de ahí la pesadilla solo fue en aumento. Las niñas empiezan a presentar parálisis del sueño. Su esposa en las mañanas se levanta con rasguños, se levanta con formas de manos como si lo hubieran agarrado en los brazos, en las piernas, pero no son marcas que te hablaran de algo lascivo, no, te hablan de una persona que te está mostrando su fuerza. Todas las marcas son amoratadas, generan dolor como si fueran moratones y tienen marcas de manos como si hubieran apretado la zona, zonas que son como muñecas, como tobillos, como si fueran grilletes, como si le estuviera diciendo mando yo. Lo empiezan a entender así, porque cada vez que están tranquilas, algo pasa en la casa, un golpe, una puerta que se cierra de trancazo, de repente la voz de alguien discutiendo fuerte, la voz de un hombre que está hablando muy grave. La familia está muerta de miedo. Alonso no está viviendo absolutamente nada de esto. Solo le cuentan historias. Cuando él se levanta, todos están dormidos, se va al trabajo, regresa y se topa con estas historias. No pueden dormir, no están pudiendo tener una vida normal. Se ven deterioradas su esposa y sus niñas. Entonces llega un momento en el que dice, ya basta. Y va a la casa y se le ocurre hacer lo mismo. Tú, fulano, que estabas allá, eres un cobarde y desde ahora te enfrentas a mí en esta casa. Si en aquella te corrí, en esta el doble. Aquí mando yo. Bueno, el cazador no es cualquier cosa, no sé qué sea. Parece que es una entidad muy oscura. Pero donde terminó de decir eso, se van a descansar la familia, están más tranquilos. ¿Y qué es lo que ocurrió? Todos esa noche tuvieron parálisis del sueño. De repente, estando dormidos, abren los ojos, no se pueden mover. Pero hubo aquí un dato que es horrible porque yo no lo había escuchado en ninguna historia. Sienten que alguien los toma de los pies, los empieza a bajar de la cama, cuida que no golpeen con la cabeza al piso y se los lleva arrastrando escaleras abajo hasta depositar a cada uno de los miembros de esta familia en la sala cabeza contra cabeza, formando como un tipo de cruz. Cuando ya se formaron todos esos, se escucha una carcajada y entonces todos se pueden mover al mismo tiempo. Y Alonso va al día siguiente y presenta su renuncia para el trabajo y se disculpa. Y se va de ahí. Cuando me llegó este relato y lo leí, aunque él no le pone el nombre del cazador, parece exactamente la misma entidad, siempre desalmada, siempre cazando y haciendo mostrar a los demás que contra él no tienen oportunidad. Siempre fan de las historias del cazador. Son Sí, ¿verdad? fuertísimas. Hace unos días grabé con el maestro Cantalapiedra y de Claro. Relatos del Lado Oscuro. Sí, bueno, me contó una historia, creo que él no ha escuchado del cazador, y donde me contó yo, no me friegues, parece que está hablando de él. Y yo, hijo de su madre. Yo le puse el nombre del cazador, no se lo puso la persona que me lo mandó, pero los perfiles se parecen demasiado, demasiado. Y sí, parece que está cazando. Hablando de personas desalmadas y hablando de personas y de seres que tienen una fuerza en su persona, ¿has escuchado alguna vez Ujú. de cultos de sociedades secretas, de personas que tienen un alto perfil en el poder, de la política mexicana o tal vez del mundo del entretenimiento? Sí, sí he escuchado, y que están metidos en cuestiones muy oscuras. Familia nocturna, esta noche les voy a contar una historia que guardé para una ocasión especial. En algún momento conté un pequeño resumen en TikTok, pero aquí se viene la historia completa y con todos los detalles. Esta es la historia de Graciela, quien asegura haber sido niñera de una de las familias más poderosas de México de los años 80 y que supo cosas bastante turbias, sobre todo en el tema de las organizaciones secretas, mejor conocidas como Ujú. sectas. Graciela es la mamá de una de mis suscriptoras, a la cual agradezco muchísimo por tenerme la confianza. Ella junto conmigo cambiamos algunas cosas y algunas situaciones por una cuestión de seguridad. Entonces, tal vez hay algunas cosas que ustedes dicen, empiezan a hilar, porque yo sé que la familia nocturna es muy inteligente, entonces voy a tratar
de manejar ciertas cosas. Graciela estudió en una universidad bastante prestigiosa de México. Esto no fue debido a un poder socioeconómico bastante fuerte, sino tuvo sencillamente esa suerte de que poder conseguir una beca y también de poder conocer a las personas correctas en el momento adecuado. Y esto lo menciono porque justamente en esta universidad ella dijo haber sido amiga de la cuñada de uno de los hombres más poderosos de México de esta época. Ella dijo que efectivamente estaba buscando una niñera justamente para sus sobrinos y ella dijo, pues estoy estudiando pedagogía, creo que puede ser una buena idea y cuando le hablaron del sueldo, ella dijo, madre mía, efectivamente este es mi momento. Ella va a todo el tipo de entrevistas y demás, fueron bastantes filtros los que tuvo que pasar hasta que se encontró con la esposa de este hombre, le vamos a decir el señor Mireles, que ese fue el último filtro. Ella quedó encantada porque su hermana justamente la había recomendado, dijo, no, pues por mí está perfecto, eres una chica maravillosa, Graciela, ¿qué te parece si te quedas? Pues mira, tenemos nada más algunas preguntas y las preguntas que le hicieron fueron bastante interesantes, sobre todo en el tema de la privacidad, en el tema de guardar secretos y sobre todo se dio cuenta de que tenían un archivo de ella, la habían investigado perfectamente bien. La señora solamente quería constatar que lo que ella le decía era completamente verdad, preguntándole cosas bastante íntimas sobre su familia, cosas bastante íntimas que la verdad nadie tenía por qué saber, pero ella se sintió confiada porque dijo, ella es hermana de mi amiga, no puede pasar nada, este hombre yo lo veo todos los días en la tele, ¿cuál es el problema? Pues lo que puede pasar, cuando le hablaron del sueldo y le dijeron, nada más hay una situación, y es que cada fin de semana yo necesito que te lleves a los niños. Necesitaba llevarse a los niños cada fin de mes. Y ella dijo, ¿a dónde? Son diferentes lugares. Dime que tienes la disponibilidad, por favor, porque la verdad es que nos encantas. Ella dijo, me van a llevar a viajar gratis. Me van a pagar perfectamente bien. Voy a estar perfectamente cómoda. ¿Dónde firmo? Ella dijo, soy la favorita de Dios y no se dio cuenta que en realidad lo que iba a ver iba a ser bastante perturbador. Ella dice que en cuanto entró a la casa de estas personas, notó el poder socioeconómico tan fuerte. Una de las casas más hermosas que ella dice haber visto. Desde que entras, hay una reja enorme, un patio grandísimo para llegar a la residencia y cuando abres la puerta de la residencia, una sala preciosa, un comedor de maravilla, ventanales preciosos, una cosa maravillosa que dijo, yo me podría quedar aquí toda mi vida prácticamente. Ahora, aquí viene la cuestión. Ella estuvo trabajando para esta familia un ratillo. El primer año, ella todo normal, todo bien, ella cumplía cada mes, ese fin de semana del final de mes, ella se llevaba a los niños a un fin de semana, ella pensó que era por una cuestión de que los papás querían reconectarse, que ellos querían pues hacer cosas de adultos, ellos querían pues al fin una pareja y pues querían a los niños fuera, querían pasar un fin de semana libre al mes. Sin embargo, todo cambió cuando uno de esos fines de semana, ella dice que sale de la casa, en la camioneta, todo bien, cuando llega al aeropuerto le dicen, perdón, es que no podemos, esta vez no podemos salir. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Esta vez no podemos salir por cuestiones diferentes técnicas. No salimos esta mañana. Ella dijo, ¿qué hago con los niños? Me los llevo a un hotel. Al señor no le gusta que yo traiga a sus hijos en lugares así. Lo que puedo hacer es llevarlos a la casa que tienen en el estado de al lado, pero no tengo las llaves, ni siquiera sé si hay alguien ahí. Le dice al chofer, ¿sabes qué? Regrésate a la casa. Regrésate a la casa, voy a platicar con el señor, voy a platicar con la señora para que me digan si puedo ir a la casa del otro estado o a ver qué hago. Y el chofer le dijo, híjole señorita, yo la verdad no le recomiendo que regrese. Ella se quedó como que no regrese. Entonces, ¿qué quieres? ¿Que deje a los niños en el aeropuerto? ¿Que me los lleve a un hotel y que el señor me corra? No lo voy a hacer. ¿No nos vamos a quedar en la camioneta aquí? Pues no, es imposible. ¿Cómo voy a traer a los hijos de este hombre aquí? Señorita, no regrese. De verdad, no quiere ver. Ella le dijo, no te preocupes,
voy a dejar a los niños aquí en la camioneta, yo entro rápido. Te lo juro, entro rápido a platicar con el señor porque la verdad era algo que ella le apremiaba. Era algo que ella dijo, no quiero que me corran, no quiero tener un problema con este hombre, menos. Entonces, van de regreso. Ella dice que no pasaron ni 3 horas. Ni 3 horas pasaron cuando de repente llega a la casa, entra y se da cuenta que hay cosas bastante diferentes. Como les digo, primero había una reja, ella pasa esa reja, todo bien, pero cuando llega hasta la casa se da cuenta que esos grandes ventanales ya están completamente tapados con cortinas grandes negras que ella jamás había visto. Y dice ver siluetas pasar por el vidrio que está justamente frente a la puerta. Ve personas que están pasando y dice, ¿cuántas personas hay allá adentro? Toca la puerta y la persona que le abre dice que es una persona muy importante de la televisión, del entretenimiento, y se le queda viendo como, ¿tú quién eres? Lo que más le llamó la atención es que cuando vio el interior de la casa en el momento en el que este hombre abrió, fue que esa sala había desaparecido, que esa alfombra preciosa ya no estaba, que el comedor tampoco estaba, pero que sí estaba un montón de personas ahí con túnicas y un montón de veladoras en lugares bastante interesantes. Lo más perturbador de todo es que dice haber visto que en vez de la alfombra había algún tipo de piel de animal extenso en el piso y arriba la cabeza de un toro. El hombre le grita en forma de broma, Señor Mireles, creo que te están buscando, divirtiéndose un poquito por la reacción de Graciela. Ella dice que cuando vio a estas personas, vio a gente que ella reconocía de la tele, personas que ella dijo, yo sé perfectamente quiénes son estas personas y personas que la verdad no reconocía, pero que sabía que seguramente tenían una relación entre todos ellos. El señor Mireles, furioso, nada más lo vio caminar y ella se quedó como, me van a correr, me van a hacer algo, y le dijo, ¿qué le pasó a mis hijos? ¿Por qué estás aquí? Y le dice, la situación. Furioso el señor Mireles le dice que por favor le llame al chofer y que no regrese. No regrese, por favor, porque está furioso con ella por no haber cumplido la promesa y le dice, ¿dónde están mis hijos? Están en la camioneta. Bueno, pues tráeme al chofer. Yo le voy a dar las llaves de la casa del otro estado. Ándale, ya, vete. Ella regresó, toda regañada. Toda regañada y al carro le dijo, pues te están buscando. El chofer le dijo, ¿qué le dije, señorita? Le dije que no regresara. Se fue, regresó. El chofer se tardó algunos minutos por allá. Regresa con las llaves justamente de la casa del otro estado. Y entonces ella va en el carro realmente pensando, híjole, me van a matar. Definitivamente me van a matar. Esto que acabo de ver, no lo debí de haber visto, debí de haber hecho caso, ya sé, o sea, no sé qué está pasando, qué fue lo que carajos vi. De hecho, en la camioneta, ella le fue preguntando al chofer, oye, ¿pero qué están haciendo? Y el chofer le dijo, no le puedo decir nada, señorita. Casi, casi diciéndole, ya, déjelo ir, ya pasó. Usted está aquí todavía, ¿no? Pasaron su fin de semana justamente en la otra casa, los niños súper bien, pero ella seguía pensando qué era lo que había visto justamente en esa casa, uniendo cabos, diciendo, pero si yo acabo de ver esta persona es de la tele, pero este cuate es político, o sea, una cosa loquísima, un revoltijo ahí de situaciones, incluso en la casa, ella intentó preguntarle de nueva cuenta al chofer, oye, ya cuéntame, no seas malito, ya cuéntame, porque la verdad estoy preocupada, pues literalmente por su vida y literalmente por su trabajo y literalmente porque de eso dependía. Y le dijo el chofer, no te voy a decir nada. Ella intentó incluso con los niños preguntarles bajita la mano, como, oye, ¿sabes qué hacen tus papás? Y los niños, ellos sí, no sabían absolutamente nada. Regresan de este viaje, pasaron algunos días, cuando de repente la señora Mireles le dijo, Graciela, te está llamando mi esposo, quiere platicar contigo. Ahí dijo Graciela, no sé qué me va a decir, no sé qué voy a responder, no sé qué es lo que va a pasar. Graciela va al despacho de este hombre y siempre lo ha descrito como una persona bastante carismática, una persona que tiene un talento natural para la palabra y que tiene una presencia muy fuerte, muy fuerte. Tú lo ves y dices, ahí está ese sujeto.
Lo primero que le pregunta a este hombre es, oye, discúlpame por haberte hablado de esa forma, siento que no fue la manera, siento que no estuvo padre hablarte así, pero ¿qué es lo que viste? Graciela decide responder la mejor respuesta que pudo haber dicho, que fue, yo no vi nada, señor. El señor Mireles la miró y le dijo, me caes bien, a mi esposa le caes bien, tus hijos, mis hijos te quieren bastante, así que no, la verdad es que yo creo que mejor lo dejamos así por el bienestar de todos. Cuando ella escuchó por el bienestar de todos, supo precisamente a qué se refería el señor Mireles. Era algún tipo de amenaza, no directa, pero sí era un no digas nada y todo va a estar bien. Ella siguió trabajando para esta familia mucho más tiempo. De hecho, gracias al sueldo que ella recibió, logró abrir su primaria, que era su sueño y demás. Sin embargo, aquí está la cuestión que sigue siendo turbia, y es que ella está segura de que aún a pesar de los años, fueron bastantes años que la estuvieron siguiendo. No solo a ella, sino también a su hija, que es la suscriptora del canal de Remanchados, y dice, es que eran las mismas personas que nos seguían, o sea, ni siquiera eran diferentes, las mismas personas la siguieron durante bastantes años, no solamente afuera de su casa, en su negocio, y no fue hasta que este hombre, digamos, sin entrar en muchos detalles, dejó de estar cerca, que dejaron de existir estas personas, siguiéndola constantemente, tratando de asegurarse que efectivamente ella no iba a decir nada y que iba a cumplir su promesa de ser completamente discreta. Conocí los relatos de una persona muy seria en su trabajo que se topó con una secta así y le pasó exactamente lo que estás contando. Le tuvo que mudarse, tuvo que moverse porque empezó a notar que eran las mismas personas vestidas diferente cerca de él. Como una película, pero esta persona es muy seria y no jugaba con esos relatos. Él decía que eso le pasó. Entonces, sí, es muy fuerte esta parte del oculto. Y voy a contarte mi última historia, que es una historia que dejé para el final porque a mí me dejó aterrado. Como muchos saben, mi bienvenida al mundo de lo paranormal aterrador fue en una casa en la que ocurrieron cosas. Y hubo una chica que me mandó una historia que se me hizo espeluznante por todas las maneras que lo quieras ver. Y espero, como lo he dicho en alguna otra ocasión, que nadie de la audiencia llegue a vivir algo así como lo que estoy a punto de contarte. Dice esta chica que sus papás rentaron una casa. Acaban de llegar por situaciones del trabajo del papá a una ciudad nueva. Rentaron una casa que estaba en muy buen costo, en un fraccionamiento muy bonito. Y tenía cierta particularidad el fraccionamiento. Estaba muy vacío y apenas estaba empezando a llenarse cuando ellos llegaron. Lo sabe porque eran cuadras completas en las que nada más había una o dos casas con personas que habitaban. Las casas tenían afuera todavía letreros de se vende, se renta. Y era extraño porque el fraccionamiento, aun cuando era cerrado, pues estaban ahí ese tipo de letreros. Cuando llegaron a la casa no tenía ningún detalle negativo, al contrario, era una casa muy bonita, bastante más lujosa de lo que jamás ella había vivido. Sus papás sí habían tenido diferentes ciclos económicos, entonces tampoco estaban ni tan maravillados, pero tampoco desencantados. El lugar estaba bien. El hecho de que no hubiera tantas personas, inclusive para ellos era beneficioso, porque el papá era una persona como un poquito respingosa en cuestión de ruidos y no le gustaba que fueran vecinos ruidosos. Así es que él estaba en una cuadra en que prácticamente solo era su casa y no tenían a nadie alrededor. Bueno, pasó una semana. No se lograron acondicionar en la casa y no se lograron de instalar porque desde el día uno los residentes reales de esa casa fueron a darles la bienvenida. Y es que justo en la madrugada, cerca de las 12 de la noche, estaban dormidos todos cuando los levantó el lamento de una mujer que venía desde la sala en el primer piso, pero era un lamento tremendo. Era una mujer que parecía que se había metido en la casa y estaba llorando, pero algo fuerte. No estamos hablando de la llorona, de ese lamento fantasmal,
No, era una persona llorando como si hubiera sido o lastimado, si le hubieran roto el corazón, pero feo, feo. Se levantaron los papás, esta chica también se levanta, salen de las habitaciones, se ven en el pasillo, están con miedo, pero al mismo tiempo escuchan y pues es una persona, alguien se metió en la casa, qué extraño, tal vez cree que la casa está abandonada y empiezan a preguntarse, oye, ¿tú cerraste la puerta? ¿Tú cerraste la puerta? No, pues yo no verifiqué, pues tal vez cometimos ese error y pues es una persona. Llaman a servicios de emergencia, llegan los servicios de emergencia. En algún momento, en los siguientes 30 minutos, no escucharon ya más a esa persona, tampoco escucharon que hubiera movimiento en la parte de abajo. Cuando llegan los servicios de emergencia, se topan con que las puertas de la casa están todas cerradas y las ventanas también. Ellos tuvieron que bajar para abrir la puerta y pues no encontraron absolutamente a nadie. Entonces, eso fue muy, muy extraño, pero lo que los llevó no fue a decir hay fantasmas en la casa, fue a decir, oye, hay que tener seguridad, tal vez por el hecho de que el fraccionamiento, la gente de alrededor sabe que todavía no está lleno, vienen personas sin hogar y se meten, así es que vamos a tomar precauciones. Al día siguiente el papá casi todo el día lo dedicó en traer personas de negocios de seguridad, pusieron rejas, mallas y todo lo que él vio que se pudiera poner rápido, cerraduras, etcétera, para que estuviera bien segura la casa. Platicó con su esposa, con su hija, quedaron de acuerdo en algo. Todos vamos a revisar puertas y ventanas antes de dormir, que no nos vuelva a pasar lo de ayer porque estuvo espantoso. Se van a dormir esa noche y en esa noche, por los pasillos, comienzan a escuchar a una persona que se arrastra, pero así literalmente se está arrastrando, mano al piso, mueve el cuerpo, mano al piso y se está lamentando. Ahora ya no es la voz de una mujer, es la voz de un hombre y es un sonido tan espeluznante que el papá comienza a gritar el nombre de esta chica, no lo voy a decir, y le dice, no salgas de tu habitación, ya hablé a la policía, no salgas de tu habitación. Y le empieza a gritar, no sé quién seas, pero lárgate de la casa, ya le hablé a la policía, van a venir para acá. Y le decía, pégate a la puerta, no dejes que entre. Estaba muerto de miedo porque él creía que otra persona se metió. Llegan otra vez servicios de emergencia y el de servicios de emergencia le dice, señor, mejor váyanse, váyanse de aquí, porque de aquí nos hablan mucho y nunca hay nada, señor. Tal vez hay otras cosas en estas casas. Y le dice, ¿cómo? "Pues, señor, que nosotros creemos que esta colonia está embrujada. ¿Por qué me dice eso? Nos hablan mucho, señor, por situaciones como la de usted. Nos han hablado un montón de veces. Nunca hay nadie, nunca hay nadie. Dice, así es que yo le recomiendo que si ya les está empezando a pasar, váyanse. Dice, esos vecinos que usted ve, si ya tienen tiempo, ha sido gente que no les ha pasado ni una sola vez. Pregúntele si va a ver. No, pues empezó a preguntar en esas casas y efectivamente nadie había tenido ningún tipo de experiencia así. Llega el tercer día que están ahí y las cosas ya no se ponen bien, ahora sí se ponen mal. En el momento en el que ahora van a dormir, porque decidieron que se van a dormir juntos, están muertos de miedo, ya van 2 días de cosas espeluznantes. Ellos creen que son personas invadiendo la casa, no creen que son fantasmas, aunque se los dijo el de emergencia. Así es que se van a dormir todos en un cuarto y en el momento en el que apagan la luz, todavía no cierran la puerta y se ve todo el pasillo lleno de sombras con ojos blancos viendo hacia la habitación. Niños, adultos, ancianos, muchachas, se notan por el tipo de silueta. Son personas de diferentes edades, están ahí. El papá casi le da un infarto, tira un grito, todos están viendo así con mucho, mucho miedo eso, prenden las luces y el pasillo está totalmente vacío. La familia está muerta de miedo, no saben qué hacer, no tienen la menor idea. Le hablan a un sacerdote. El sacerdote les dice que va a hacer la bendición de la casa. Para esto aquí hay un dato que necesito darles, pero no puedo decirlo completo. Están en un lugar muy violento. Entonces, ellos no han considerado nada de esa realidad del lugar. Cuando llegue el sacerdote y llega a la casa a bendecir, les dice directamente, voy a hacer bendiciones, pero yo les recomiendo que se vayan. ¿Por qué? Por su seguridad yo no les puedo decir nada, pero yo les recomiendo que se vayan de aquí. Empieza a hacer bendiciones, no hay ninguna manifestación de nada. Y en la noche de ese día, en la habitación de la niña, comienzan a escuchar como un rasguño adentro de uno de los cajones.
Están muertos de miedo. Ya para entonces ya no están pensando que son personas, ya saben que es otra cosa. Después de lo de las sombras, lo del sacerdote, lo del otro tipo, ya saben que es otra cosa lo que está ahí. Pero al papá le gana la curiosidad en la mañana y ya que no fue algo tan fuerte como lo de las 2 noches anteriores, quiere investigar a ver si hay marcas en el cajón, a ver si quedó algo, porque eran muchos los rasguños. Y ahí entendió lo que les decía el sacerdote. Cuando está agarrando el cajón, que era el último de un montón de cajoneras, lo estira y está como atoradito. Cuando lo termina de jalar, se lo trae completo. Y entonces se ve al fondo, en el hueco que deja el cajón, una blusa toda ensangrentada, dientes y la marca como de uñas pegadas a la pared. Y entonces entiende que tal vez en esa colonia antes la utilizaron para otra cosa. Así es que contacta al sacerdote y le dice, Padre, usted me dijo que me fuera porque hay historias en todas las casas de aquí. Y dice, hijo, yo creo que si se te ocurriera escarbar el patio, te vas a topar con huesos. Así es que mejor vete de ahí porque ese lugar tiene muchas historias. Y le dice, mi casa, toda la colonia estuvo abandonada muchos años. Yo que tú me voy de ahí. Entonces, me dice la suscriptora, mi papá no creía en nada de esto. Dice, no solo nos cambiamos de casa, nos fuimos de ciudad. Y no podía decir él nada, no podía contar nada, porque él sentía que se abría la boca de más si llegaba a revelar algo de lo que nos topamos ahí. Si contaba lo de esa blusa, no íbamos a contar nadie esta historia, a nadie nunca más. Y tal vez formábamos parte ahora de las leyendas de ese lugar. ¿Te Intensísimo. gustó? Fuertísimo, claro que sí. Pues muchas gracias por haber participado. Por favor, dinos dónde pueden ir a visitarte la familia nocturna. Pues nos pueden encontrar en Remanchados, en todos lados, ahí estamos, como Remanchados, @Remanchados, Mar Arriaga, igual me encuentran en Instagram, TikTok y YouTube, por supuesto, Remanchados de Miedo, ahí tengo recopilaciones de relatos aterradores. Igual si quieren saber más acerca de la mujer perro de la UNAM, ahí tengo la recopilación de las historias que tuve de TikTok que me mandan al correo y muchísimos relatos y pues, sobre todo también la colaboración con el narrador que estuvo de joya, ahí nos platicó cosas muy interesantes del podcast. Muchas gracias, Mar. Muchas gracias por haber venido. Gracias por esta plática que se repite en un futuro. Y para la familia nocturna, les deseo bonita semana. Si sobreviviste a este duelo de historias, déjamelo saber en comentarios. Que tengas bonita semana y que tengas dulces pesadillas. Bye bye.